Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta tu segunda sesión de la parte remedial o propedéutica del curso de Programando desde cero. Vamos a estar platicando en esta ocasión, vamos a profundizar un poquito más en el tema de los bits y de los bytes. Y quiero empezar con un ejemplo muy sencillo, donde nos habíamos quedado, estábamos platicando nosotros que las unidades de almacenamiento como el disco duro o la USB, cuando guardas tú algo lo ves en tamaños de bytes. Y pues queremos entender un poquito más a qué se refiere eso de los bytes, ¿no? Entonces, habíamos dicho anteriormente que un byte eran 8 bits. Ahora, ¿de dónde sale esto o por qué? Recordando el bit era el nombre que utilizábamos para denotar nuestra unidad más pequeñita de información, que era un valor que puede ser 0 o 1, o si lo quieres ver como si fueran switches, un apagado y un encendido. Entonces, siguiendo esa lógica, o ese ejemplo de los switches, imagínate que yo tengo un switch de luz que puede tener dos estados, el estado on y el estado off, ¿sí? ¿De qué maneras distintas se le puede, y ya esta cosa, ¿sí? ¿De qué maneras distintas se puede acomodar este switch? Pues nada más de dos, ¿no? O está prendido o está apagado. Entonces aquí tenemos dos posibles formas en las que puede estar ese switch. Ahora, ¿de dónde salen que un byte son 8 bits? Bueno, ¿qué tal que en lugar de tener, vamos a decir, un switch, tuviéramos dos? ¿Sí? ¿De cuántas maneras diferentes podemos acomodar estos switch de la luz? Bueno, esta es una de entrada. Ya esta es una forma en la que se puede acomodar. La otra que podríamos hacer es decir, bueno, este de aquí está abajo y este de aquí sigue arriba. O lo podemos invertir. Podemos decir, este está arriba y este está abajo. Y finalmente la única combinación que nos queda por explorar es que estos dos estén abajo. Ok. Entonces, si con un bit podemos representar dos valores, con 2 bits aparentemente podemos representar 4 posibles combinaciones de valores, ¿no? Vamos a suponer que este sea el 0 y este sea el 1. Entonces aquí tendríamos el 0,0, aquí tendríamos el 1,0, aquí tendríamos el 0,1 y aquí tendríamos el 1,1. Ok, entonces si nosotros llevamos esto a 3 bits, nos daríamos cuenta que el número de posibles switch que estamos poniendo aquí se duplica respecto al número anterior. Y así nos podríamos ir. Si quieres hacer el ejercicio lo puedes hacer, pero pienso que no es necesario. Entonces nos vamos a ir hasta acá, hasta que tenemos un 8 bits. ¿Vale? De hecho, me gustaría hacer esto un poquito más ordenado. Lo voy a hacer aquí, de la siguiente manera. Trazar una rayita. Bueno, de hecho vamos a trazar primero los números. Miren, se dice que el sistema binario, así se le llama, es un sistema numérico de base 2. Recordando un poquito las clases de secundaria o preparatoria, nuestro sistema decimal, o el que usamos para todo, es un sistema de base 10. Y el sistema de base 10 significa que pues tenemos, digamos, los símbolos o valores o los caracteres que vamos a usar van a ser los números del 0 hasta el 9. Entonces vamos a hacer, todos nuestros números son combinaciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 9. Entonces, también el sistema de base 10 lo que va a hacer es que nosotros cuando escribimos un número va a crecer de derecha a izquierda. Si tú escribes un número entre más grande se hace, pues le vas agregando aquí posiciones a la izquierda. Ahora,
como base 10, recordando de nuevo ahorita para que familiaricemos un poco, tú sabes cuánto vale el número en cierta posición, dependiendo de qué tan lejos está del inicio. Entonces, aquí la parte matemática, como nada más rápido para explicar, si lo viéramos de esta manera, recordando un poquito esta notación de la escuela, esto es un exponente en donde lo que estás diciendo es que multiplicas, es el número de veces que multiplicas al número por sí mismo. En este caso, cuando tú elevas un número a la potencia 0, en realidad estás teniendo el número 1, ¿sí? Entonces, cualquier número que tú agarres, si quieres, no, si no me quieres agarrar la calculadora, pon cualquier número, elévalo a la potencia 0 y te va a dar un 1. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí estamos multiplicando 10 por nada. Es simplemente 10 a la 1 es 10. Y este 10 a la 2 sería como decir 10 por 10. Y ya sabemos que este valor es 100. Entonces, ¿qué sucede cuando tú escribes un número? Por ejemplo, 325. Aquí es un 3, un 2 y un 5. Tú lo que mentalmente haces es multiplicar este 3 por 100. Ya sabes que este valor de aquí vale 300. Ya sabes que este valor de aquí vale 20. Ya sabes que este valor de aquí vale 5. ¿Por qué? Porque estás haciendo esa multiplicación. Ya lo haces tan natural que ni siquiera lo piensas. Pero automáticamente si tú ves este número, sabes que este 1 en esta posición significa 1000. ¿Sí? Si yo te quito lo de aquí, si te lo tapo, bueno, ves el número pero no sabes qué hay aquí, no importa, tú vas a decir, bueno, yo sé que lo de aquí es incógnita, pero lo de aquí sé que es 1000 algo. ¿Sale? Bien, entonces, habiendo entendido eso, habiendo dicho eso, el sistema binario, que es el sistema que vamos a aprender ahorita, es un sistema de base 2 en donde los únicos números o dígitos que vamos a utilizar son el 0 y el 1. Ya no hay 2, ya no hay 3, ya no hay 4, es puro 0 y 1. Ahora, así como el sistema decimal es posicional, ¿sí? Aquí también tenemos el sistema binario que es posicional y entonces lo empezamos a denotar de esta manera. Aquí, cuando nosotros empezamos a desglosar esto, nos vamos a dar cuenta que seguimos ese patrón que les mostré hace ratito, en donde íbamos en 2 en 2, ¿no? Entonces 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 son 4, 2 a la 3 es 2 por 2, 4, por 2, 8, y así nos vamos a ir duplicando cada número. Ok, si yo agarro y sumo todos estos números, el resultado final es 255. Significa que cada uno de estos es un bit, ¿verdad? Es un pedacito. Significa que con 8 bits puedo representar cualquier número que se encuentre entre el rango del 0 al 255. O sea, si incluimos el 0 como un posible valor, estamos hablando de que podemos representar hasta 256 posibles combinaciones de valores. ¿Sale? Entonces, en este sentido, cuando decimos un byte u 8 bits, lo que estamos diciendo es que en un byte estamos pudiendo almacenar un numerito que puede ir desde el 0 hasta el 255. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se representa esto ya a la hora de verlo en la práctica? Rara vez van a ver un número binario en la computadora, a menos que estén haciendo cosas de muy, muy bajo nivel. Normalmente como programadores no trabajamos típicamente en esta escala, trabajamos con el sistema decimal, o sea, la base 10. Y de nuevo, ya cuando te metes a cosas de bajo nivel es cuando necesitas recordar esta parte de los bits y los bytes. Pero es importante que se sepa. Ya lo veremos después y más adelante el por qué. Entonces, cuando tú tienes un número binario, imagínate que de nuevo, como es un sistema posicional, lo que tú vas a hacer, si tú quieres representar por ejemplo, vamos a decir que queremos representar el número 7 en binario. Yo tengo que prender, entre comillas, tengo que prender los cajoncitos
que me dieran la suma del 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí, este numerito, 1, 2, 3 y 4 son 7. Entonces, el binario de 7 sería, y le voy a poner aquí nada más un 0 para que no parezca 111. El binario del 7 sería el 111. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a decir que queremos sacar el número binario del 24. Ok, entonces si queremos hacer el 24 en binario, lo que vamos a hacer es decir, bueno, aquí 34 ya se pasó, ¿sale? Entonces 16, pues de seguro sí es algo que yo voy a necesitar. Entonces, si a 16 le sumo cualquiera de estos, por ejemplo 20, 22, 23, no estoy, aunque sumara 4, 2 y 1. Aquí parece ser que el que me da el número que yo busco es el 8. Y estos ya me salen sobrando, ¿verdad? Entonces ya queda así. Entonces el binario de 24 es 1, 1, 0, 0, 0. Y así nos podemos ir jugando con esta tablita. Te recomiendo que hagas un par de ejercicios nada más para que te familiarices con esto. Pero básicamente así de sencillo es. Cada número que tú tienes lo colocas aquí, haces la suma y tienes el numerito de vuelta en binario. Si quisieras hacer el reverso, tendrías que hacer un número binario. Por ejemplo, vamos a decir que queremos ver qué número es este. ¿Sí? Aquí lo que tendríamos que hacer en reversa sería agarrar este numerito, ponerlo en mi tablita y multiplicar por el valor de abajo. Entonces aquí yo tengo un 16, este 0 no nos da nada, este es un 4, este es un 0 no nos da nada y este es un 1. Entonces este es el 21. ¿Sí? Ok, vamos a empezar ya a aterrizar un poquito más esto a algo práctico para que vean qué chido está. Y vamos a volver aquí a Google. Hay una forma, no solo se representa, bueno, la base de todo es el sistema binario. Pero entonces, ¿cómo le hacemos con esa base para representar todo lo que estamos viendo? O sea, ¿cómo es que de solamente ese sistema tan sencillo se puede estar viendo puedes estar viendo este stream, puedes estar navegando en internet? O sea, ¿cómo a partir de algo tan sencillo sucede eso? Y vamos a empezar con el ejemplo más simple que ya vimos cómo se representan números. Ahora voy a mostrarles cómo representamos las letras utilizando el sistema binario. La forma más sencilla de entender esto es darse cuenta de que en realidad, como todo es binario, lo único que hacemos es darle contexto a esos números. Y entonces esos números, en el contexto que queramos, pues van a tener un significado distinto. ¿A qué me refiero? Existe una tabla de códigos que se le llama la tabla ASCII. ASCII significa American Standard Code for Information Exchange, que traducido al español sería el código estándar americano para intercambio de información. ¿Sí? Y es una representación numérica, ¿sí? Para los símbolos. Entonces aquí podemos ver esta tablita que tiene varios símbolos asociados a un número. Por el momento ignoren esta columna y esta columna. Básicamente lo que te interesa es la columna de char, que es el carácter o el símbolo, y la columna de la izquierda es el número en base decimal. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que a partir del número 32 en decimal empieza a haber cosas que ya nosotros podemos representar en una hoja, en un texto. Empezamos con el espacio, los símbolos y aquí vienen los números. ¿Sí? Estos números, cada número está asociado a un símbolo y si se fijan, cada letra tiene su propio numerito. Y tenemos que hacer también distinción de símbolos para mayúsculas, símbolos para minúsculas. Y como verán en esta tablita, pues están faltando algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, los que somos latinos o de habla hispana, pues tenemos la ñ, aquí no aparece la ñ, tampoco están los acentos. Y esto es porque el código ASCII inicialmente, cuando se hizo, pues lo hicieron los americanos, y ellos en su alfabeto no tienen todo eso. Entonces, hasta el 127 les funcionó. Y ya después se creció ese alfabeto
o ese código, este es el código ASCII extendido, en donde ya se aprovecha toda la demás gama de valores del código ASCII. Entonces, aquí tú puedes ver cómo tenemos ya los diferentes tipos de acentos e incluso tenemos aquí otros tipos diferentes de símbolos que en aquellos entonces se utilizaban para hacer la parte gráfica o la parte visual, porque no era tan sofisticado como es ahorita que ya dibujamos imágenes y todo. Antes era puro símbolo textual, lo voy a poner así de esa manera. Entonces construías ventanas, construías botones utilizando puro texto. ¿Sí? Dabas la ilusión de estar creando una interfaz. Entonces, así representamos nosotros la información. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en nuestro blog de notas, ¿sí? En donde yo lo que voy a hacer es grabar la letra A. Vamos a poner aquí en escritorio y le vamos a poner prueba. No, le vamos a poner ASCII. Ok, nosotros ya sabemos que nosotros necesitamos un byte para almacenar un número entre 0 y 255 y que si estamos en el contexto de un programa que está manejando caracteres, letras que vamos a escribir, pues entonces sería razonable pensar que cada vez que nosotros metemos un carácter de estos en memoria se va a necesitar un byte. ¿Ok? Y aquí lo interesante es, si yo escribo este 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va a almacenar el binario o cómo? O sea, ¿cómo funciona aquí? Bueno, pues como podrán ver, aquí los números, cuando están tomados como carácter, también tienen su código. El código decimal del 1 es 49. Con el número 49 representamos el carácter 1. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar este archivo y vamos a irnos aquí a propiedades. Y podemos ver aquí, sin mucha sorpresa, que el tamaño de este archivo es un byte. ¿Ok? El tamaño de este archivo es un byte. Si yo agrego otro carácter, por ejemplo, vamos a poner hola. Nos vamos otra vez a los videos del curso. Vamos otra vez a propiedades. Tenemos 4 bytes. ¿Vale? Entonces, aquí ya te puedes dar una idea de el tamaño de las cosas, ya de la información. ¿Cuánto necesitas tú? Decíamos que el espacio también es un carácter. Si yo le pongo esto y lo grabo, a ver, vamos a ponerle, guardar, es control G, y le vamos a dar aceptar, ahí ya cambió, no sé si alcanzaron a ver, pero está 5 bytes. Y así, si voy escribiendo yo aquí, esto es una carta, es un documento de ejemplo. Aquí ya tengo entonces 41 caracteres. Si yo contara todo lo que estoy aquí poniendo, incluido el carácter de retorno, o sea, todo lo que estamos viendo, aún estas cosas que les llamamos caracteres invisibles, porque sí existen. Los caracteres invisibles es eso que no vemos, pero que está ahí, marcas los espacios, marcas el carácter de retorno, de pronto ciertas funciones especiales también tienen ahí otros caracteres invisibles, pero que están en memoria. Entonces, así es como almacenamos, este es el ejemplo más sencillo, la información. Si te preguntas por qué Word, de pronto cuando abres un documento en blanco, es más grande de cierto número de bytes, es porque el documento de Word ya tiene bastante información. Aunque el documento esté en blanco, necesita guardar información de la versión de Word en que lo guardaste, a lo mejor de un montón de otras cosas, que ya es como la base de lo que va a arrancar un archivo, aunque esté blanco. Como este archivo es solo un archivo de texto bien sencillito de bloc de notas,
bloc de notas no le está metiendo ningún tipo de cosa extra. Entonces por eso podemos ver este ejercicio. Ahora, el tema del código ASCII, aquí, si nosotros cambiáramos esto a bits y a bytes, veríamos que en el disco lo que se está almacenando es el binario de cada uno de estos, ¿no? Pero bueno, ¿qué quería más? A ver. No, ya ahorita creo que con eso es suficiente. Bueno, entonces, datos curiosos, por ejemplo, la Biblia todo el mundo la conoce. ¿Cuál es el tamaño? Vaya lo que pregunta la gente en Google, ¿verdad? A ver, a ver, es el tamaño de la Biblia en megabytes. Okay. La Biblia pesa ¿cuántos megabytes? Es un libro grande, ¿no? Pues no, ya lo había encontrado yo por ahí. Lo voy a tener que poner en inglés. A veces las búsquedas en inglés están un poquito más fáciles. Aquí está. La Biblia de King James es 4.13 megabytes en tamaño. ¿Sí? Hay imágenes que pesan más que eso. Cuando tú estás almacenando información, como por ejemplo un email o lo que sea, pues dar una idea de qué tan grande o pequeño es ya a estas alturas, por lo que acabamos de ver. Recordemos que megabyte es 1000 kilobytes y un kilobyte son 1000 bytes. Entonces, para que se den una idea, esta carta teníamos aquí 44 bytes, por ahí más o menos. Y si yo duplico esto varias veces, casi llegamos al kilobyte. Pero todavía no llegamos. 687 bytes. O sea, tendría que agarrar esto, duplicarlo. Y ahora sí estamos llegando a 1367 bytes o 1.33 kilobytes. Entonces, si esto lo multiplico por 1000, ¿sí? Si esto lo multiplico por 1000, ya tendríamos, ¿qué? Un megabyte, ¿no? Entonces, ahí más o menos tenemos una noción de qué tanto es pues, la información. Y como les digo, hay imágenes que yo, por ejemplo, ahorita agarro una captura de pantalla. A ver, aquí parece ser que como estoy grabando no puedo hacer la captura. Bueno, a ver, espero no haber interrumpido el stream. No, ahí está bien. Ok. Bueno, una imagen, si agarramos aquí en Google, por ejemplo, el sol. Vamos a guardar la imagen. Está el solecito. Y la información necesaria para poder representar esto son 9.3 kilobytes. ¿Sale? Bueno. Con esto
concluimos la explicación básica del sistema binario y para darle un poquito de sentido a lo que sucede en tu computadora cuando grabas cosas, pues ya tienes aquí una base. Vamos a cerrar con algo muy sencillo, que es explorar aquí, por ejemplo, el disco duro para ver, por ejemplo, la computadora. De nuevo, ya para que te familiarices, este es el explorador de Windows. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es hablar un poquito ya de Windows y de la terminal para que sepas navegar y darle un poquito de sentido a todo lo que estás viendo aquí. De nuevo, asumiendo que estás partiendo desde cero. Cuando tú abres tu explorador de Windows y ves aquí tu disco, estamos viendo el tamaño que tiene el disco y la información que se está utilizando, ¿no? Entonces yo aquí parece ser que ya tengo bastante utilizado del disco primario. Me quedan 53 gigas de 194, que es este tamaño de disco, ¿no? Entonces aquí pues puede uno, como les digo, puede uno ver aquí, le pica clic botón derecho, propiedades, el tamaño, ¿no?, de las cosas. La carpeta de Windows es pues, obviamente enorme, tiene un montón de información, te cuenta el número de archivos, carpetas, etc. Entonces, bueno, con esto concluimos, como les decía, la parte del sistema binario. El sistema binario lo van a estar viendo en todos lados. Aquí en su parte de almacenamiento, lo vamos a ver cuando estemos programando. Es importante tener esta noción, como lo sigo repitiendo. Y en la siguiente sesión, lo que vamos ya a ver es, como les digo, lo básico de Windows que se necesita entender y línea de comandos. Línea de comandos ya es un tema que mucha gente que usa su computadora día a día no conoce. Entonces, aun cuando este es un curso, como les digo, esta pequeña parte del curso es introductoria y propedéutica, ya a partir de esta tercera sesión van a ver cosas que mucha gente que usa su computadora día a día no conoce. Entonces es importante que si no conoces esta parte no te la brinques, porque vamos a utilizar estos conocimientos más adelante. ¿Okay? Una probadita nada más de eso que estoy diciendo es que cuando uno está en esos lares, pues se va a encontrar con una cajita de texto como esta, que a lo mejor ya la han visto que se abre en Windows, donde uno puede escribir aquí comandos, ¿no? Y aparece todo como si estuviéramos en 1980. Pero bueno, eso es para la próxima sesión. Sería todo por hoy. Gracias por seguir el curso y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.